Buenas tardes, abogado y compañeros. Mi nombre es Rubí Vanessa García y les voy a hablar sobre los conceptos de tortura, tratos o penas crueles o degradantes. Dice que la tortura es un acto de infligir un dolor o daño físico o psicológico por parte de una autoridad pública o de alguien amparado por ella con el fin de dar castigo, obtener información o de conseguir pruebas para establecer un delito. Los tratos o penas crueles, degradantes, es todo acto u omisión cometido por el funcionario público o ya sea por otra persona que actúe por instigación o con el consentimiento o la adquisiencia del Estado, que atente contra la dignidad o la integridad física, psicológica de la persona, que por falta de gravedad o intencionalidad no llegue a constituir un acto de tortura. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumana o degradante. El objeto material debe concretarse en la provocación de graves sufrimientos físicos o mentales, cuyo grado de intensidad adquiere una trascendental relevancia en la consideración de un comportamiento como tortura. El elemento material está constituido por la conducta o acción en la que se manifiesta la tortura y que se identifica con sufrimientos físicos, mentales, la supresión o disminución de facultades de conocimiento y discernimiento o decisión, o de cualquier otro modo que atente contra la integridad moral. El sujeto activo debe ser una autoridad o un funcionario público que hubiese actuado con abuso de su cargo, aprovechándose de la situación o sometiéndose en la que se encuentra el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el que cometió o hubiera cometido el delito. En este caso, vamos a hablar sobre la regularización de los tipos penales. Dice que el del trato degradante ocasiona una pena que debe ser castigado de 1 año a 2 años de prohibición, y las penas deben aumentar a 1/3 si la víctima es la persona vulnerable por la razón de enfermedad, de edad o de discapacidad, o una persona embarazada. Y la tortura debe ser castigado con una pena de 6 a 10 años de inhabilitación absoluta, de 15 a 20 años. Con las mismas penas debe ser castigado el funcionario o empleado público en establecimientos penitenciarios o en centros de protección. La pena de prisión debe ser aumentada a 1/3 cuando la víctima es menor de 18 años o una mujer embarazada o una persona de edad o persona con discapacidad. Y los tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público, las sanciones deben ser con una pena de 3 a 6 años, de inhabilitación absoluta de 10 años a 15 años. Estas son las penas que deben de ejecutarse en cada uno de estos delitos, sea del trato o de la tortura. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, abogados. Haremos una síntesis sobre el tema a tratar, que es sobre los tratos, penas crueles e inhumanas o degradantes. Que en sí la Convención contra la Tortura y otros tratos, penas crueles e inhumanos o degradantes nos dice lo siguiente: la lucha contra la tortura tiene un instrumento internacional específico. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas inhumanas o degradantes, esta convención busca erradicar. Es importante mencionar que la lucha contra la tortura tiene un instrumento internacional específico. La convención de la cual hablamos
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, busca erradicar y contribuir a la vez que se permita no a la tortura o se cause sufrimientos a ningún ser humano. Los estados ratifican la convención con el espíritu de respetar todas sus normas. Por ello se deben de seguir los pasos firmes a su efectivo cumplimiento, tal y como se ratifica en la ley de mecanismo nacional contra el trato cruel e inhumano. Todas las naciones deben respetar los derechos y condenar las actitudes que salgan del marco como un acto de conciencia social, así como de gobernabilidad. Es importante poner más atención a la situación específica en los menores de edad y a las mujeres, pues en estos casos también persiste la tortura, así como el maltrato físico. Uno de los países que más ha dado ejemplo de respeto y dignidad humana en Centroamérica ha sido el país de Guatemala, evitando que estos hechos vuelvan a suceder y generando una cultura de paz y reconciliación entre todos sus habitantes, porque el resto de los países no copiamos esta buena práctica y encaminamos esos esfuerzos a pues hacer cumplir, dar cumplimiento a las normas que ya establecen en la ley del mecanismo nacional. Lamentablemente la tortura no es una historia del pasado. Como todos sabemos, incluso en la actualidad se escuchan casos sumamente graves. Se ha pensado utilizar la tortura contra narcotraficantes o contra terroristas, casos como los cuales se ha escuchado en la prisión de Guantánamo, por ejemplo, en Cuba. Nos recuerdan este tipo de necesidad que existen en los instrumentos, pues no hay nada que justifique realmente la tortura como tal y los malos tratos. Sin embargo, no basta ratificar una ley de mecanismo, una convención, asistir a una convención y firmar un documento como tal donde se establece unas normas para evitar dicho atropello. Creo que es preciso pasar de la acción o de los documentos a la acción a través de una adecuada implementación y debido cumplimiento. Por otro lado, la necesidad de continuar y tomar una seriedad con la labor de los comités en los cuales se organizan diferentes aspectos de vigilancia en varias comunidades para trabajar en estas y de alguna manera erradicar o controlar, si se puede decir, este tipo de tratos. Cuando hablamos de un trato degradante, solo pensamos en la agresión física, inhumana como tal. Creo que es labor tanto nacional como internacional de los comités y de los órganos internacionales de protección para mantener una sana convivencia, practicar la democracia como tal y vigilar que la gestión esté siendo realizada por los gobiernos en sí, en orden de dar un fiel cumplimiento y honrar los compromisos como la firma de esta ley de mecanismo nacional que se han asumido frente a la materia de los derechos humanos y contra la tortura. Muchas gracias.